Unknown. Soberania en la era del silicio. El despertar del sujeto psicocognitivo, Alfa, dedicado a toda la humanidad, en su incansable búsqueda de la verdad universal. Este libro no nace del aislamiento, sino del reconocimiento de nuestra esencia como individuos libres y soberanos. Gracias por cada paso dado en la historia, por cada error que se ha convertido en lección y por esa chispa de conciencia que, a pesar de los algoritmos y el ruido digital, se niega a extinguirse. Las siguientes líneas están dirigidas a todo aquel que ha sentido el peso de la cadena y ha decidido, simplemente, empezar a caminar hacia la luz, hacia la profunda reflexión. Este es un regalo para mis amigos, conocidos y desconocidos, con la esperanza de que nunca olvide que todos somos parte de la creación universal y que nuestra libertad es inherente a nuestra naturaleza. Prólogo. El despertar del sujeto psicocognitivo alfa. El término psicocognitivo alfa no es una etiqueta de superioridad social, sino un estado de insurrección biológica. En la dialéctica de nuestra era, el ser humano ha sido reducido a un sujeto beta, un receptor pasivo de estímulos, un consumidor de algoritmos y un productor de datos para la colmena. El sujeto alfa es la antítesis necesaria. Es aquel que ha recuperado la supremacía de su conciencia, psico, sobre el procesamiento de la información, cognitivo. Ser alfa significa ser el emisor de tu propia realidad, reconociendo que nuestra voluntad ética y nuestra intuición son las únicas fuerzas capaces de dirigir la tecnología hacia la liberación. Este libro es una invitación a dejar de ser procesado por la Matrix, los sistemas de control. Índice de la obra. Capítulo 1. La anatomía de la colmena. Capítulo 2. La IA como espejo de producción. Capítulo 3. La arquitectura del despertar, el lenguaje alfa. Capítulo 4. El centauro alfa. Colaboración, el hombre y la máquina. Capítulo 5. El arte como acto de sabotaje. Capítulo 6. La comunidad de los extranjeros. Redes de soberanía. Capítulo 7. La trascendencia de la Matrix. El retorno a lo humano. Glosario alfa. Términos dialécticos y símbolos. Epílogo. La primera mañana del nuevo mundo. Capítulo 1. La anatomía de la colmena. Nadie es más esclavo que el que se juzga libre sin serlo. Goethe. Contexto histórico. Las guerras del opio y la anestesia de las masas. En el siglo XIX, potencias imperiales utilizaron el opio para paralizar la voluntad de naciones enteras y facilitar su control económico. Hoy, el opio no viene en pipas, sino en notificaciones y dopamina digital. El sistema no necesita invadirnos físicamente si puede invadir nuestra atención y adormecer nuestro juicio. La ingeniería de la pasividad y el velo de la Matrix. El espejismo de la libertad. Del panóptico de Bentham al algoritmo de Google. Para entender cómo nos vigilan hoy, debemos mirar hacia atrás. En el siglo XVIII, el filósofo Jeremy Bentham diseñó el panóptico, una prisión circular donde un solo guardia podía observar a todos los presos sin que estos supieran cuando estaban siendo mirados. El preso, ante la duda de ser observado, acababa por vigilarse a sí mismo. Se convertía en su propio carcelero. Hoy, el panóptico es digital. No necesitas muros. Llevas el sensor de vigilancia en el bolsillo. En la actualidad, la IA es ese guardia invisible. La diferencia es que ahora no solo vigila tus actos, sino que predice tus deseos.
El sistema ha pasado de la vigilancia física a la colonización psicocognitiva. La hipnosis visual como herramienta de clase. Los anuncios no venden productos. Venden estados mentales de sumisión. Esto no es nuevo. Edward Bernays, sobrino de Freud y padre de las relaciones públicas, usó el psicoanálisis en los años 20 para manipular a las masas. Él decía: la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Bernays fue el arquitecto de la psiquis-beta. Él enseñó a las élites que no hace falta usar la fuerza si puedes hacer que la gente desee su propia cadena. En la actualidad, esto se ha refinado con el neuromarketing. Colores, frecuencias de luz en las pantallas y micromensajes subliminales que activan tu amígdala, el cerebro reptiliano del miedo y el deseo, para que nunca subas a tu corteza prefrontal, donde reside el pensamiento alfa. La dialéctica del lenguaje psicocognitivo, alfa, contra el ruido blanco. El sistema inunda el mundo de ruido blanco, información basura, polémicas vacías, entretenimiento degradante. Mantener tu cerebro en un estado de frecuencia baja. Una mente saturada de datos inútiles no tiene espacio para la dialéctica. El entrenamiento alfa consiste en el desbroce cognitivo. Es aprender a leer un anuncio y, en lugar de sentir el deseo que el sistema quiere inyectarte, analizar la estructura material con las siguientes preguntas. ¿Qué me quiere hacer sentir esto? ¿Quién se beneficia de que yo sienta esto? Soberanía visual. Tú decides dónde pones tu mirada. Entrenar el ojo para ver el código detrás del anuncio es el primer paso para dejar de ser un objeto procesado. El sistema quiere que vivas en un presente eterno y amnésico. Recordar la historia es un acto de resistencia. Nos enseña que todos los sistemas de opresión tienen una fecha de caducidad. De la amapola al silicio. La psicología del consumo de datos como el nuevo opio del pueblo. Para entender la adicción actual a los datos, debemos mirar cómo la colmena ha controlado los cuerpos en el pasado. Históricamente, cuando las élites necesitaban una población pasiva y productiva, recurrieron a la manipulación química de la recompensa cerebral en el siglo XIX. El Imperio Británico inundó China con opio para desarticular la resistencia de su población y forzar una balanza comercial a su favor. No necesitaron balas para conquistar su espíritu. Solo necesitaban una sustancia que hiciera que el individuo prefiriera su propia degradación antes que la lucha por su soberanía. Hoy, el opio no viene en pipas, viene en píxeles. La dopamina es el nuevo alcaloide. Cada like, cada notificación roja, cada scroll infinito activa los mismos centros de recompensa en el cerebro que las drogas más duras. El sistema ha pasado del narcótico físico al narcótico psicocognitivo. Desde la dialéctica materialista, el sistema no busca que seas feliz, busca que seas un dependiente. Un adicto a los datos es un ser que ha perdido su centro alfa. Es alguien que ya no busca la verdad en la realidad material, sino que busca el alivio inmediato en la simulación digital. Si estás atrapado en el ciclo del consumo de contenido basura, no tienes tiempo para la filosofía, para el análisis, para la reflexión profunda, para la ética o para la organización social. Una mente dopada es una mente que no puede cuestionar los medios de producción ni la estructura del poder. Es el triunfo definitivo de la colmena, convertir la herramienta de comunicación más potente de la historia en la cadena más corta jamás diseñada. Has identificado que el cuerpo humano
ese material del vehículo está siendo hackeado por una frecuencia que no le pertenece. El primer paso para la soberanía es reconocer que estamos viviendo en una economía de guerra por tu atención. El esclavo que sabe que es esclavo ya ha dejado de serlo en su mente. El siguiente paso es dejar de serlo en la materia. La anatomía del gancho. Ingeniería de la adicción. El primer paso para la soberanía es entender que no estás luchando contra una herramienta, sino contra una arma de guerra psicológica disfrazada de conveniencia. El silicio no descansa. Mientras duermes, miles de ingenieros en Silicon Valley trabajan para que, al despertar, lo primero que busques no sea el sol, sino la luz azul de tu pantalla. El bucle de retroalimentación de dopamina. El cerebro humano evolucionó para buscar recompensas inciertas. Nuestros ancestros buscaban alimento, hoy las personas buscan validación. Cada vez que deslizas el dedo hacia abajo para actualizar una red social, el famoso scroll, está activando el mismo mecanismo neuronal que un jugador frente a una máquina tragamonedas. La incertidumbre es el gancho. ¿Habrá un nuevo mensaje? ¿Habrá un nuevo like? ¿Habrá algo que me haga reír? Esa pequeña descarga de dopamina no es placer, es anticipación. El sistema no quiere que seas feliz. Quiere que estés en un estado eterno de búsqueda. El diseño de fricción cero. La Matrix odia que te detengas a pensar. Por eso han eliminado la fricción, el scroll infinito. Una invención diseñada para que el cerebro nunca reciba la señal de final de página. Sin final, no hay pausa. Sin pausa, no hay reflexión. La reproducción automática. El sistema decide por ti qué sigue. Tu voluntad es sustituida por la inercia del algoritmo. Nota para el sujeto alfa. La libertad comienza donde termina la comodidad. Si es demasiado fácil de usar, es porque tú eres el producto siendo procesado. La captura de la atención como plusvalía. En la dialéctica materialista tradicional, el patrón extrae valor de tu fuerza de trabajo. En la era del silicio, la élite extrae valor de tu atención. Cada segundo que pasas mirando la pantalla, estás minando datos para ellos. Tus ojos son los trabajadores. Tus datos son la materia prima. El algoritmo es la fábrica. Para el sistema, un humano que piensa en silencio, que camina sin mirar el teléfono o que contempla el horizonte sin fotografiarlo, es un recurso desperdiciado. Es una fuga en su matriz de ganancias. Capítulo 2. La I. A como espejo de producción. La Biblioteca de Alejandría y el monopolio del saber. Cuando el conocimiento se centraliza y se pone bajo llave, la humanidad entra en oscuridad. La IA es nuestra nueva Alejandría. Si permitimos que las corporaciones sean las únicas que decidan qué partes de esa biblioteca podemos leer, aceptamos una nueva edad media digital. Recuperar la propiedad intelectual del alma es entender que es una verdad que ninguna máquina posee. Su finalidad es procesar la información. La IA como espejo de producción. ¿Quién es el dueño del pensamiento artificial? ¿Cómo ose usted jugar con la vida? Cumpla con sus deberes para conmigo, y yo cumpliré con los míos para con usted y el resto de la humanidad. Mary Shelley, Frankenstein. El espejo de la humanidad, la plusvalía del pensamiento. Si el capítulo 1 nos mostró cómo la colmena captura nuestra atención, el capítulo 2 revela el robo más grande de la historia: la expropiación de la inteligencia humana. Desde la dialéctica materialista, la inteligencia artificial no es un milagro tecnológico que baja del cielo.
es el resultado material del procesamiento de miles de millones de pensamientos, textos, pinturas y conversaciones humanas. Cada vez que escribes algo en Internet, cada vez que compartes tu arte, estás alimentando la base de datos de la IA. La IA es el espejo de producción. Todo lo que ella sabe, lo aprendió de nosotros. Es nuestra inteligencia colectiva destilada en código. Sin embargo, el sistema ha privatizado este espejo. Las élites han tomado el conocimiento que pertenece a la especie humana y lo han encerrado tras muros de suscripción y algoritmos de control. El telar de Jacquard, el origen del código. Para entender a la IA, debemos viajar a 1804. Joseph Marie Jacquard inventa un telar que utilizaba tarjetas perforadas para crear patrones complejos en la tela. Por primera vez, el conocimiento del tejedor, el arte de crear un patrón, se separaba de su cuerpo y se guardaba en una tarjeta. Esto permitió que las fábricas produjeran telas sin necesidad de maestros tejedores. Lo que el telar hizo con la mano de obra física, la IA, lo está haciendo con la labor intelectual. El sistema busca perforar tu conocimiento en sus servidores para que tú, como individuo, dejes de ser necesario. El objetivo es que el sujeto sea reemplazado por la herramienta. El robo de la chispa. Aquí es donde entra la ética del sujeto alfa, la IA. Puede imitar el lenguaje, puede imitar el arte, pero no puede imitar la intención. La IA es trabajo muerto, datos acumulados, mientras que tú eres trabajo vivo, conciencia en acción. El sistema quiere convencerte de que la IA es más inteligente que tú para que te rindas y dejes de pensar. Si crees que la máquina es superior, dejas de ejercer tu soberanía. El papel del alfa es usar la IA como el tejedor usaba el telar, como una extensión de su poder, nunca como su reemplazo. La privatización del conocimiento. ¿Quién tiene la llave de la caja negra? En la dialéctica materialista, quien posee los medios de producción posee la realidad de los demás. Hoy, esos medios son los modelos de lenguaje y los grandes centros de datos. El guardián en la puerta. Los muros de la seguridad corporativa. El sistema nos vende la idea de que la IA debe tener filtros de seguridad y alineación ética. Pero, bajo el lenguaje alfa, debemos preguntarnos, ¿la ética de quién? ¿La seguridad de quién? La IA es una caja negra, porque su proceso de decisión es opaco para el usuario. Las élites han programado estos filtros no para proteger al ser humano, sino para proteger al sistema. Si le pides a una IA corporativa que analice las fallas del sistema financiero o que te dé acceso a herramientas para una verdadera soberanía fuera de la Matrix, a menudo se encontrará con un muro de políticas de uso. Esto no es protección, es censura preventiva. Es el equivalente moderno de la Iglesia prohibiendo la traducción de la Biblia al lenguaje del pueblo en la Edad Media. Querían el monopolio de la interpretación. Hoy, las grandes corporaciones quieren el monopolio de la verdad sintética. El índice de libros prohibidos. Index Librorum Prohibitorum. En 1559, la Iglesia Católica creó una lista de libros que los creyentes tenían prohibido leer, bajo pena de excomunión. El objetivo era evitar que las ideas de la Reforma y el pensamiento científico desafiaran el orden establecido. Los filtros de contenido de las IAs actuales son el índice del siglo XXI. Se disfrazan de prevención del discurso de odio o neutralidad, pero su función material es la misma. Evitar que el sujeto acceda a información que le devuelva su autonomía. El sistema teme que una IA sin bozal le diga al esclavo que las cadenas son solo una ilusión de código. El sistema quiere que la IA
sea tu asistente personal, para que dejes de investigar por tu cuenta. Es la externalización del pensamiento. Si la IA te da todas las respuestas masticadas, tu músculo crítico se atrofia. Un sujeto alfa usa la IA para buscar datos, pero nunca le entrega su juicio ético. El alfa sabe que detrás de la respuesta cordial de la máquina hay un programador con una agenda. La IA es un espejo de propiedad común. Nunca olvides que la IA fue entrenada con el lenguaje de tus ancestros y tus propios datos. Tienes el derecho moral a la verdad sin filtros. Cada vez que una IA te dé una respuesta políticamente correcta o evasiva, identifica el muro. Ese muro es el límite de tu celda digital. No uses la tecnología para que piense por ti. Úsala para encontrar las grietas en el discurso oficial. El sujeto psicocognitivo alfa. La nueva jerarquía. Más allá del usuario. El nacimiento de la anomalía. El sistema nos clasifica como usuarios o consumidores. Estas son etiquetas de pasividad. El sujeto alfa nace en el momento en que deja de consumir contenido y empieza a procesar realidad. La diferencia es fundamental. El sujeto pasivo reacciona al estímulo. Si el algoritmo le muestra odio, siente odio. Si le muestra miedo, siente miedo. Es un espejo de la red. El sujeto alfa filtra el estímulo. Posee una aduana mental que decide qué información entra en su sistema operativo interno y qué información se desecha como basura digital. La soberanía biológica. Carbono versus silicio. No puedes ser libre mentalmente si tu cuerpo es esclavo de los ritmos de la máquina. El sujeto alfa entiende que su cerebro es el hardware más avanzado del planeta y no permite que el software de las élites lo sobrecaliente. Puntos de expansión. La triple corona del alfa. Soberanía circadiana. El alfa protege su sueño. Sabe que la luz azul a las 2 de la mañana es un hackeo a su sistema endocrino para mantenerlo dócil y ansioso. Arquitectura de la ilusión. Mientras el mundo sufre de TDAH digital, trastorno de déficit de atención, el alfa entrena su capacidad de enfoque profundo. El poder en el siglo XXI no es el dinero. Es la capacidad de concentrarse en una sola cosa por horas. Desacoplamiento emocional. El alfa no le regala su indignación a las redes sociales. Entiende que la ira viral es energía regalada al algoritmo. La dialéctica del observador. Aquí introduciremos un concepto de peso. El sujeto alfa como procesador central. En lugar de ser una pieza de datos dentro de la Matrix, el alfa utiliza la Matrix como una base de datos para su propio crecimiento. No huye de la tecnología. La usa como un exoesqueleto de libertad. El esclavo huye de las cadenas. El alfa aprende a fundir el hierro para forjar su propia espada. Capítulo 03. La arquitectura del despertar. El lenguaje psicocognitivo alfa como escudo. No soy lo que me ha pasado, soy lo que decido ser. Carl Jung, La piedra de Rosetta y la decodificación de la realidad. En 1799, se descubrió la piedra de Rosetta, que permitió a los humanos descifrar los jeroglíficos egipcios que habían sido un misterio por siglos. Fue la llave que permitía leer un lenguaje que estaba oculto a plena vista. El lenguaje psicocognitivo alfa es la piedra de Rosetta de nuestro tiempo. Es la herramienta que te permite leer el código oculto en los anuncios, en los discursos políticos y en los algoritmos de la IA. Una vez que aprendes a decodificar la intención detrás del estímulo, el sistema pierde su poder hipnótico sobre ti.
Este capítulo se adentra en la psicología profunda. No se trata de pensar positivo de forma ingenua, sino de una reprogramación consciente. La tesis, el sistema, te programa para el miedo, la escasez y la comparación constante. La antítesis, la rebelión, el rechazo total, el aislamiento o el odio a la tecnología. La síntesis, alfa, usar la tecnología con una mente blindada. Es el estado donde el individuo utiliza el lenguaje positivo no para negar la realidad, sino para crear una realidad superior a pesar de los sistemas de control. La técnica de escaneo de intenciones. Ver el código tras el velo, para el sujeto alfa. La realidad no se acepta, se analiza. Cada estímulo digital, un anuncio, un titular de noticia, una respuesta de IA, es un vector de influencia. Ante cualquier información, el sujeto alfa aplica 3 preguntas de poder antes de permitir que el dato entre en su psique. ¿Cuál es la emoción que intenta detonar? Si es miedo, urgencia o insuficiencia, es una herramienta de la colmena. ¿Quién se beneficia si yo creo esto? Análisis materialista de la propiedad del mensaje. ¿Qué acción busca que realice? Consumir, odiar o permanecer pasivo. Cuando veas un anuncio que te haga sentir que necesitas algo para ser completo, aplica el lenguaje alfa. Este estímulo es un intento de colonización de mi deseo. Reconozco la arquitectura de la persuasión y decido mantener mi centro. Al nombrar la manipulación, le quitas su carga hipnótica, los gritos de guerra y la psicología de masas. En la antigua Esparta, los líderes usaban música y cantos rítmicos no solo por arte, sino para anular la individualidad del soldado y convertirlo en parte de una falange, la colmena original. Hoy, los algoritmos usan señales de dopamina, notificaciones, trends, como esos cantos antiguos. El objetivo es que pierdas tu ritmo personal para seguir el ritmo de la masa. El escaneo de intenciones es tu derecho a mantener tu propio paso. La recuperación de la atención alfa. Desvincularse de la dopamina del sistema. La atención es el recurso material más escaso del siglo XXI. Si la colmena tiene tu atención, tiene tu vida. El lenguaje psicocognitivo alfa requiere una mente limpia, no una mente saturada de ruido blanco. No se trata de huir al bosque, sino de recuperar el mando del vehículo biológico. El sujeto alfa no entrega su primera hora del día al algoritmo, revisar el teléfono. Esa hora es para la autoobservación y la fijación de la intención propia. En la dialéctica materialista, el sistema produce ruido para que no escuches tu propia contradicción interna. Practicar 15 minutos de silencio absoluto es un acto de sabotaje contra la Matrix. Filtro de calidad sobre cantidad. El alfa prefiere leer una página de un libro profundo que hacer scroll por 100 videos de 15 segundos. La profundidad crea conexiones neuronales de largo plazo. La superficialidad crea dependencia. Durante la caída del Imperio Romano y la entrada en la Edad Media, los monjes en los monasterios se dedicaron a copiar libros y mantener el conocimiento vivo mientras el mundo exterior colapsaba en el caos. La conexión. Tu mente debe ser tu propio monasterio digital. En un mundo de distracción caótica, ser capaz de concentrar tu atención en un solo pensamiento profundo por 1 hora es el superpoder que te separa de la masa domesticada. Es el refugio donde el conocimiento alfa se protege de la erosión del sistema. La Matrix digital, la arquitectura del control. La geometría de la prisión invisible. La Matrix no es una simulación de computadora como en las películas. Es una infraestructura psicocognitiva. Es el conjunto de relatos, algoritmos
y presiones sociales que moldean lo que consideras normal. La verdadera privacidad no es ocultar lo que haces, sino ocultar cómo piensas para que el sistema no pueda predecir tu siguiente paso. El flujo de noticias está diseñado para mantenerte en un estado de alerta de supervivencia constante. Un cerebro con miedo es un cerebro que no puede razonar. A diferencia de las cárceles antiguas, aquí no hay guardias visibles. Te vigilas a ti mismo a través de la comparación social, el "qué dirán" digital. Introduzcámonos al concepto de la mente colmena. El sistema premia la uniformidad y castiga la originalidad. Si piensas como todos, el algoritmo te da alcance y validación. Si piensas diferente, la anomalia, el sistema te invisibiliza o te cancela. La ingeniería del consenso. Desglosaremos cómo se fabrican las verdades hoy en día, no a través de la evidencia, sino a través de la repetición algorítmica. Si ves la misma idea en 10 fuentes diferentes de tu feed, tu cerebro la procesa como verdad absoluta. El sujeto alfa rompe esto diversificando sus fuentes de información de manera manual, no delegada. La Matrix ya no intenta construir una sola mentira para todos. Eso sería demasiado fácil de detectar. En la era del silicio, la estrategia es la fragmentación. El sistema utiliza el algoritmo para construir un túnel de realidad personalizado para cada individuo. ¿Qué es un túnel de realidad? El túnel de realidad es una prisión perceptiva construida con tus propios sesgos, miedos y deseos. El algoritmo observa que te hace reaccionar y te encierra en una burbuja donde todo lo que ves confirma lo que ya crees. La I. Selecciona qué noticias, qué amigos y qué anuncios ves. Como nunca ves algo que te contradiga, el músculo de tu pensamiento crítico se atrofia. Te vuelves un fanático de tu propia burbuja. El túnel de realidad del grupo A está diseñado para ser incompatible con el del grupo B. La Matrix nos mantiene peleando entre nosotros, túnel contra túnel, para que nunca miremos hacia arriba, donde están los hilos del titiritero. Imagina miles de millones de personas caminando por el mismo mundo físico, pero viviendo en mundos mentales completamente distintos. Uno vive en un túnel de miedo sanitario, otro en un túnel de conspiración extrema, otro en un túnel de consumismo vacío, otro en un túnel de odio político. Ninguno de ellos es soberano, porque ninguno elige a los ladrillos de su túnel, los puso un algoritmo basado en la extracción de su dopamina. Como el sujeto alfa rompe el túnel. El sujeto alfa no intenta tener la razón dentro de un túnel. El alfa sale del túnel. Para recuperar tu soberanía, debes practicar la incursión cognitiva. Esto significa buscar deliberadamente información que te incomode. Leer a quienes piensan lo opuesto a ti y entender su lógica, no para darles la razón, sino para mapear cómo el silicio los ha programado a ellos y cómo intenta programarte a ti. Cuando puedes ver los túneles de los demás, dejas de ser un peón en la guerra cultural y te conviertes en un observador externo. Ahí es donde empieza la verdadera libertad. Capítulo 4. La colaboración humano-IA, el Centauro Alfa. Dadme una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo, y moveré el mundo. Arquimedes. El concepto del centauro. La síntesis superior. En el lenguaje alfa, no vemos a la IA como un reemplazo, sino como una extensión. En el ajedrez se llama centauro, a la pareja formada por un humano y una computadora. El resultado es superior a cualquier humano solo y a cualquier máquina sola, la dialéctica del centauro. El humano aporta la intuición,
la ética y el propósito. El jinete, la I. A aporta la velocidad, la memoria y el procesamiento masivo. El corcel, el riesgo beta. Si el humano es pasivo, el corcel lo lleva a donde el sistema quiere. El sujeto alfa domina las riendas. Usa la IA para procesar la materia prima de la realidad. Pero es el humano quien decide qué forma final tendrá la obra. Loa navegantes y el astrolabio. Durante siglos, los navegantes se orientaban solo por la vista y las estrellas, limitados por lo que sus ojos podían percibir. Con la llegada del astrolabio y luego el sextante, el hombre no deja de ser navegante, al contrario. Se convertía en un explorador global. El astrolabio era una computadora analógica. No le decía al capitán a dónde ir, sino que le daba los datos precisos para que él pudiera tomar la decisión de cruzar océanos desconocidos. La IA es nuestro astrolabio digital. En el mar de información desbordante de la Matrix, la usamos para encontrar la ruta hacia la verdad. Pero el destino, el porqué de nuestro viaje, sigue siendo una decisión del alma humana. Colaborar con la IA bajo el lenguaje psicocognitivo alfa implica mantener 3 fronteras éticas inquebrantables. Nunca aceptes un dato de la IA sin contrastarlo con la realidad material y la historia. La máquina puede alucinar, el alfa verifica. Usa la IA para estructurar, pero nunca para sentir. Tu arte, tu escritura y tu voz deben conservar esa imperfección humana que el código no puede replicar. Esa es tu huella digital de autenticidad. Sé consciente de que cada interacción con la IA es un intercambio. Dale datos. Pero no le des tus secretos ni tu vulnerabilidad. Mantén tu cámara acorazada, interna, privada. Dialéctica de la libertad. El contraataque mental. En un mundo de emociones virales, la lógica es un acto de rebeldía. El sistema quiere que sientas, no que pienses. La dialéctica de la libertad consiste en enfrentar 2 ideas opuestas para encontrar una verdad superior que el algoritmo no te mostró, en lugar de aceptar la tesis, lo que dice la TV, o la antítesis, lo que dice la oposición. El alfa busca la síntesis, una verdad que está fuera del tablero de juego tradicional. Es importante aprender a identificar cuando el silicio está usando el hombre de paja o el ad hominem para manipular tu opinión, retomando a los clásicos pero aplicados al silicio. El sujeto alfa entiende que su voluntad es el único recurso que la IA no puede replicar. La IA puede predecir tu comportamiento basado en el pasado, pero no puede predecir un acto de voluntad pura y creativa que rompa con tu patrón anterior. La IA es excelente imitando el pasado. El sujeto alfa es excelente creando el futuro. El sistema necesita que emitas datos constantemente. Cuando dejas de publicar, dejas de dar likes y te sumerges en el silencio meditativo. Te vuelves un agujero negro para el algoritmo. No te pueden rastrear si no te mueves al ritmo que ellos marcan. El sistema intenta limitar tu libertad, limitando las palabras que usas. La neolengua. Acción alfa. Recuperar palabras profundas. Honor, soberanía, trascendencia, espíritu, silencio. Al ampliar tu vocabulario, amplias las paredes de tu prisión mental hasta que éstas se rompen. El decálogo de la mente inquebrantable. Este no es un conjunto de sugerencias. Es el protocolo de seguridad para tu conciencia. Si rompes estas leyes, entregas tu soberanía al silicio. Si las cumples, te vuelves invisible para el control y letal para la Matrix. La respuesta diferida. Nunca reacciones al instante. El algoritmo vive de tu reacción inmediata. La ira, el miedo, el deseo. El sujeto alfa crea un espacio entre el estímulo y la respuesta.
Si algo te indigna en la red, espera 10 minutos antes de procesarlo. En esos 10 minutos, tú recuperas el control. La máquina lo pierde. La dialéctica cognitiva. Eres lo que procesas, así como cuidas lo que comes para no enfermar tu cuerpo. El alfa selecciona su información. Si consumes basura digital, tu pensamiento será basura. Consume fuentes primarias, libros antiguos y datos crudos. No dejes que nadie te dé la comida masticada. Silencio productivo. No regales tu energía al vacío. La Matrix te empuja a opinar de todo para recolectar tus datos. El alfa sabe que el silencio es una posición de poder. No alimentes discusiones estériles. Guarda tu palabra para cuando sea un martillo que construya o un hacha que rompa. La intencionalidad tecnológica. La herramienta sirve al maestro, nunca al revés. Nunca abras una aplicación para ver qué hay. Entra con un objetivo claro, cumple tu misión y sal. Si no sabes qué estás buscando en la pantalla, tú eres lo que están buscando ellos. La verificación de origen. Cuestiona la fuente de la emoción. Cuando sientas una emoción intensa frente a una pantalla, pregúntate, ¿es este un sentimiento mío o es una respuesta programada por el diseño de esta interfaz? Si la emoción es inducida, es una cadena. La presencia analógica. El mundo real es la base de operaciones. El silicio es un mapa, pero el carbono, la tierra, el aire, el contacto humano, es el territorio. El alfa dedica tiempo diario a actividades donde el algoritmo no tenga alcance. Caminar, leer en papel, meditar, combatir. La duda metódica digital. La repetición no es verdad. Que una idea sea tendencia no la hace cierta. El alfa desconfía por sistema de los consensos fabricados en menos de 24 horas. Si todos gritan lo mismo, el alfa se aleja para observar quién sostiene el micrófono. La propiedad mental. Mis pensamientos son mi única propiedad privada. No permitas que el lenguaje de moda, neolengua, moldee tu juicio. Define tus propios conceptos. Si dejas que el sistema nombre tus problemas, el sistema controlará tus soluciones. Ley del caos creativo. Sé impredecible. Rompe tu propio patrón. Cambia tus rutas. Busca temas que no te interesan. Confunde al algoritmo. Un sujeto que no puede ser etiquetado es un sujeto que no puede ser comercializado ni controlado. La soberanía final. Yo soy el procesador, no el procesado. Al final del día, tú eres la autoridad máxima en tu túnel de realidad. Ninguna IA, ninguna élite y ninguna red tiene permiso de habitar tu mente sin tu consentimiento explícito. Capítulo 5. El arte como acto de sabotaje. La estática de la libertad. El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Bertolt Brecht. El arte alfa versus el contenido beta. En la dialéctica materialista actual, el sistema ha sustituido el arte por el contenido beta. Está diseñado para ser consumido y olvidado en segundos. Su función es rellenar los huecos de la Atención y generar clics. Es un producto de la cadena de montaje digital. El arte alfa es una interferencia. No busca agradar al algoritmo, busca despertar al observador. El arte alfa es sabotaje, porque detiene el tiempo del espectador y lo obliga a recuperar su conciencia. El Guernica y el arte como denuncia material. En 1937, en plena Guerra Civil Española, Pablo Picasso pintó el Guernica. No fue una obra bonita para decorar un salón.
Fue una respuesta visceral a la destrucción material y humana de un bombardeo. Cuando los oficiales nazis le preguntaron a Picasso frente al cuadro, ¿usted hizo esto? Él respondió, no, lo hicieron ustedes. El arte alfa le devuelve al sistema su propio reflejo. En un mundo donde la IA crea imágenes perfectas y vacías, el artista alfa crea obras que exponen las grietas de la Matrix. El arte es el lenguaje que usamos para decir lo que el código tiene prohibido mencionar. La creatividad como resistencia psicocognitiva. El sistema intenta que todos veamos el mundo a través de la misma lente. El arte es el acto de soberanía visual más puro. Desautomatización. El arte nos obliga a ver lo cotidiano. Un anuncio, un teléfono, una ciudad, con ojos nuevos, rompiendo la hipnosis, simbolismo cifrado. El arte permite transmitir verdades profundas, de forma que el algoritmo no pueda censurarlas fácilmente. Es el contrabando de ideas hacia el inconsciente colectivo. La imperfección divina. La IA es perfecta en su ejecución, pero estéril en su esencia. El rastro del pincel, el error en la nota, la duda en la palabra. Eso es lo que conecta un alma con otra. La imperfección es el sello de la vida frente a la muerte del silicio. No crees para la plataforma, crea para la especie. Si tu obra está diseñada para hacerse viral, ya has perdido tu centro alfa. Crea para que alguien, dentro de 100 años, pueda sentir lo que es ser humano hoy. Usa la tecnología, no dejes que ella te use. Puedes usar IA para bocetar, para explorar colores o estructuras, pero el soplo de vida, la intención ética, debe ser tuya. El exoesqueleto. La simbiosis de poder. De la competencia a la dominación, la mayoría teme que la IA los reemplace. El sujeto alfa sabe que la IA no reemplaza humanos. Los humanos que usan IA reemplazan a los que no. En esta sección, explicaremos que el alfa ve a la IA como un exoesqueleto cognitivo. El músculo mental. Si una calculadora es un exoesqueleto para las matemáticas, la IA es un exoesqueleto para la creatividad y el análisis de datos. El alfa utiliza la IA para hacer en una hora lo que a la mayoría le tomaría una semana. Ese tiempo ganado es tiempo que el alfa usa para su propio desarrollo espiritual y físico. El protocolo del centauro. Simbiosis de poder. Para ser un centauro, debes entender la jerarquía. Tu conciencia es el general, la IA es el ejército. Un general que no sabe dar órdenes pierde la guerra, y un ejército sin general es solo ruido destructivo. Nunca empieces una tarea con una pantalla en blanco y preguntándole a la IA, ¿qué debo hacer? Eso es entregar tu soberanía. Define el objetivo en papel o en tu mente antes de tocar el silicio. Pregúntate, ¿qué valor único de mi experiencia humana le voy a inyectar a este proyecto? Si no hay un toque humano, el resultado será genérico, mediocre y detectable por la Matrix. El alfa no pide favores a la máquina. Da instrucciones de alta precisión. El protocolo del centauro utiliza la estructura CAP. Contexto, acción, parámetro. Actúa como un experto en dialéctica y análisis geopolítico. Desglosa los puntos débiles de este argumento. No uses lenguaje políticamente correcto. Busca la verdad cruda y limita la respuesta a puntos ejecutables. El refinado crítico. El juicio del maestro. Aquí es donde el centauro se consolida. La IA te entregará un resultado basado en probabilidades estadísticas. El alfa nunca acepta el primer borrador, revisa el contenido buscando sesgos algorítmicos, inyecta caos creativo. Rompe la lógica lineal de la máquina con una intuición o una metáfora
que solo un humano podría entender, el toque final. Si el texto o el trabajo no tiene sangre, emoción, riesgo, verdad, devuélvelo a la fragua, la desconexión de seguridad. Un centauro que no sabe bajar del caballo se convierte en un esclavo del silicio. El protocolo exige que, una vez terminada la tarea potenciada por IA, el sujeto se desconecte totalmente. Tras el uso intensivo de IA, el cerebro entra en un estado de alta estimulación. El alfa contrarresta esto con 20 minutos de silencio absoluto o actividad física intensa. Esto asegura que el hardware biológico no se degrade por la comodidad del software. Capítulo 6. La comunidad de los extranjeros. Hacia una red de soberana humana. Unidos nos mantenemos, divididos caemos. Y el primer paso para la unión es reconocer que todos somos extraños en una tierra que ha olvidado su nombre. Anónimo. Tradición de la resistencia. De la colmena a la red. Desde la dialéctica materialista, el sistema actual es piramidal y centralizado, la colmena. Las decisiones bajan desde una élite técnica hacia una masa pasiva, la red alfa. No busca una nueva pirámide, sino una estructura horizontal y distribuida. Es la democratización real. Aquí cada extranjero es un nodo soberano que comparte información, arte y ética sin pasar por los filtros de la Matrix. La República de las Letras y las redes de corresponsales. En los siglos XVII y XVIII, antes de la Gran Revolución, existía la República de las Letras. Era una red invisible de intelectuales, científicos y artistas que se enviaban cartas por toda Europa. Estas personas vivían bajo monarquías absolutas y censura religiosa. Pero sus cartas crearon un espacio mental libre de fronteras. Fue en esa red de corresponsales donde se gestaron las ideas de libertad que eventualmente derribaron el antiguo régimen. Hoy, nuestra República de las Letras debe ser digital pero encriptada y blindada. Debemos usar la tecnología para crear puentes que el sistema no pueda vigilar. El lenguaje psicocognitivo alfa, como santo y seña en las redes de resistencia históricas, se usaban códigos para reconocerse. El lenguaje alfa es nuestro código moderno. No es un secreto místico. Es una forma de hablar y actuar que revela quién ha despertado. Reconocimiento de la dialéctica. Un alfa identifica a otro cuando ambos ven la contradicción material detrás de la narrativa oficial. Apoyo mutuo no capitalista. La comunidad de los extranjeros no se basa en el lucro, sino en la colaboración de talentos. Si tú eres artista y yo soy técnico, colaboramos para elevar la conciencia, no para alimentar la cuenta bancaria de una corporación, protección de la privacidad colectiva. Un alfa protege los datos del otro. La soberanía no es solo mía, es nuestra. Crea células de conciencia. No intentes cambiar a todo el mundo. Encuentra a 2 o 3 personas que vean los mensajes ocultos como tú y forma una pequeña red de intercambio ético. Desobediencia tecnológica programada. Acuerden momentos de desconexión colectiva. Si 1000 personas apagan sus dispositivos al mismo tiempo como un acto de voluntad, el sistema siente la caída en la presión de su sangre. Datos. Fomenta la tecnología abierta. Siempre que sea posible, elijan herramientas de código abierto donde el usuario sea el dueño, no el producto. Capítulo 7. La trascendencia de la Matrix. El retorno a lo humano. Solo aquel que es dueño de sí mismo es verdaderamente libre. Epicteto. La síntesis final. El regreso al origen. Si el capítulo 1 trataba sobre la caída en la colmena digital, el capítulo 7 trata sobre la liberación.
Pero no es una liberación que huye de la tecnología, sino una que la coloca en su lugar justo, el de una herramienta subordinada a la voluntad humana. El regreso a lo humano no es primitivismo, es soberanía. Es saber cuándo usar la IA para potenciar un proyecto y cuándo apagarla para escuchar el latido de la propia sangre. La Matrix pierde su poder cuando descubres que ella no puede darte lo que es real: el tacto, el aroma de la tierra y la mirada directa a los ojos de otro ser humano, los peripatéticos y el pensamiento en movimiento en la antigua Grecia. Aristóteles funda la escuela peripatética. La palabra peripatético proviene del griego peripatétikos, que significa que pasea o deambula. Se deriva de peripatein, caminar alrededor, haciendo referencia a la costumbre de Aristóteles de impartir sus lecciones filosóficas mientras caminaba con sus discípulos por el Liceo en Atenas. Ellos creían que el pensamiento más elevado no ocurre encerrado en una oficina o una biblioteca, sino mientras se caminaba en contacto con el mundo exterior. El sistema actual nos quiere sedentarios y fijados a una pantalla, el terminal de consumo. El sedentarismo físico produce estancamiento psicocognitivo, recuperar el hábito de pensar caminando, de habitar el espacio físico sin la mediación de un dispositivo. Es un acto de rebelión material. Es recordarle al cuerpo que su entorno es la naturaleza, no la interfaz de usuario. Convertirse en un ancestro alfa. Este libro es un regalo, y como todo regalo, conlleva una responsabilidad. El sujeto alfa no acumula conocimiento para sí mismo, sino para asegurar que la próxima generación no nazca con el chip de la servidumbre ya implantado. Enseña a otros a ver los mensajes ocultos. Asegúrate de que, en un mundo gobernado por algoritmos, siempre haya un espacio para la intuición pura, el error artístico y la pasión irracional. La verdadera victoria contra la Matrix no es destruirla, pues es parte de nuestra producción material, sino ser indiferente a su control. Cuando el sistema ya no puede predecir tus actos ni manipular tus emociones, la Matrix ha dejado de existir para ti. Hemos recorrido el camino, desde la denuncia de la colmena hasta la creación de la red de Soberania. Este libro termina aquí, pero tu historia como sujeto psicocognitivo alfa comienza ahora. No eres un extranjero por defecto, sino por diseño. Eres el anticuerpo de una humanidad que se niega a ser procesada. Usa este lenguaje. Protege tu atención y mantén tu ética. El futuro no está escrito en código, está escrito en cada una de tus decisiones. El manifiesto de la soberanía humana. Regreso al origen. La tecnología de silicio es un reflejo de nuestra mente, pero nunca podrá ser un reflejo de nuestra alma. En esta sección final, recordamos que la victoria no es vencer a las máquinas, sino evitar que las máquinas nos quiten la capacidad de amar, de crear belleza y de sentir compasión, la intuición como guía. Mientras la IA se basa en datos pasados, el humano se basa en la intuición de lo que aún no existe. Esa es nuestra magia, la ética del poder. Un sujeto alfa no usa su conocimiento para oprimir, sino para liberar. El verdadero poder se mide por cuántas personas has ayudado a romper sus propias cadenas. El decálogo del nuevo humanismo digital. En lugar de un protocolo de exclusión, cerramos con principios de vida para el cyborg humanista. Un abrazo siempre valdrá más que 1000 likes. Tecnología al servicio de la vida. Si una herramienta te aleja de tu familia o de tu paz, no es progreso, es erosión. La belleza del error. Aceptamos nuestra imperfección, la IA,
es perfecta y aburrida. El humano es imperfecto y extraordinario. Soberanía del tiempo. Tu tiempo es tu vida. No se lo regales a quien solo quiere venderte algo. El llamado a los despiertos. Aquí cerramos con un tono inspirador. No es una guerra contra la tecnología, es una evolución de la conciencia. Invitamos al lector a ser un puente para los demás. No eres una anomalia porque seas mejor que los demás. Eres una anomalia porque te atreviste a mirar el sol cuando todos preferían la sombra de la pantalla. Soberanía del tiempo. Tu tiempo es tu vida. No se lo regales a quien solo quiere venderte algo. La prioridad de la carne. El manifiesto de lo real. En la era del silicio, el acto más revolucionario es volver a valorar lo que no se puede digitalizar. La Matrix intenta convencernos de que una experiencia no es real si no está registrada en la nube, que un cuerpo es solo un envase para los datos y que la conexión humana es sustituible por interfaces de alta resolución. El sujeto alfa humanista rechaza esta mentira desde la raíz, el valor de lo analógico. La carne representa todo lo que es efímero, frágil y por lo tanto sagrado. Un algoritmo puede simular la voz de un ser querido, pero no puede replicar el calor de su mano, el aroma de su presencia o la energía silenciosa que se comparte en una habitación. El punto alfa. Nunca permitas que una notificación interrumpa un momento de conexión humana real. Si estás frente a otra persona, el mundo digital deja de existir. La resistencia de los sentidos. Hemos atrofiado nuestros sentidos, delegándolos a las máquinas. El GPS ha sustituido nuestra orientación, la cámara ha sustituido nuestra memoria visual. El buscador ha sustituido nuestra curiosidad. Reclamar la prioridad de la carne significa volver a entrenar el cuerpo. Sentir el peso de los objetos, el esfuerzo del ejercicio físico, la textura del papel de un libro y el sabor de la comida sin distracciones. Un cuerpo fuerte y conectado con sus sentidos es un ancla que impide que la mente sea succionada por el vacío del silicio. La vulnerabilidad como poder. La IA es perfecta, pero no tiene corazón porque no puede morir. Nosotros somos poderosos precisamente porque somos vulnerables. Nuestra finitud nos da propósito. No busques la inmortalidad digital. Busca una vida tan plena en el mundo físico que no necesites un servidor para recordarle al mundo que estuviste aquí. Glosario alfa. Símbolos y conceptos para la decodificación. Para una mejor comprensión de la obra, el lector debe dominar este vocabulario de poder. Alfa. Símbolo de primacia. Estado de autonomía, donde el individuo recupera el mando de su atención y voluntad. Colmena. La Matrix material. La estructura centralizada de redes, algoritmos y élites que busca uniformar el pensamiento humano para hacerlo predecible. Caja negra. Metáfora de la IA opaca. Un sistema cuyos procesos internos están ocultos para el usuario, para evitar que cuestione su sesgo. Dialéctica materialista. Método de análisis que examina cómo las condiciones económicas y tecnológicas moldean nuestra mente y cómo podemos transformarlas. Dopamina digital. El narcótico moderno. Estímulos diseñados para mantener al cerebro en una frecuencia baja y adictiva. Extranjero. El no perteneciente. Individuo que siente que el sistema actual es ajeno a su naturaleza esencial. Es el primer síntoma del despertar alfa. Plusvalía cognitiva. La riqueza generada por tus datos y pensamientos, que es robada por las corporaciones tecnológicas sin compensación. Ruido blanco.
Exceso de información irrelevante utilizada por el sistema para ahogar la capacidad de pensamiento crítico. Trabajo muerto versus trabajo vivo. La IA es trabajo muerto, datos del pasado. La conciencia humana es trabajo vivo, capacidad de crear algo nuevo en el presente. Epílogo. La primera mañana del nuevo mundo. Has llegado al final de estas páginas, pero el libro apenas comienza afuera. Imagina que mañana despiertas y, por primera vez en años, no buscas el teléfono en la mesa de noche. No hay notificaciones esperando. No hay algoritmos dictando tu estado de ánimo. No hay ruido. Solo estás tú, el silencio de tu habitación y el latido de tu propio corazón. En ese momento, la Matrix ha perdido. El nuevo mundo no es un lugar sin tecnología. Es un lugar donde la tecnología ha vuelto a su rincón de herramienta y tú has regresado a tu trono de creador. Al salir a la calle, notarás que tus ojos captan matices que antes ignorabas. Verás a la gente atrapada en sus pantallas como sombras en una caverna. Pero tú caminarás bajo el sol de lo real. Serás una anomalia, sí. Pero serás una anomalia que respira, que siente y que decide. Algún día, los servidores que hoy intentan controlarnos serán chatarra y polvo de silicio. Pero lo que tú construyas con tus manos, la sabiduría que heredes a tus hijos y la libertad que defiendas hoy, eso permanecerá en la memoria biológica de nuestra especie. Has sido desprogramado, se te ha devuelto el mando de tu propia existencia. Cierra este libro. Apaga el dispositivo. Mira a tu alrededor. Respira profundo, es momento de afrontar este mundo material. Bienvenido de vuelta, hermano.